automáticamente hay que ir al doctor Néstor Brownstein y él nos habla de, no me acuerdo los nombres que él le da. Ay, ¿cómo es? Bueno, el punto es que cada uno de nosotros tenemos una forma de pararnos frente a la realidad. Y tenemos y desde ahí nos relacionamos, ¿no? O sea, esa posibilidad, ese lugar que uno le ha sido dado en un grupo familiar, en una familia, generalmente es el modo con el recurso que tenemos para poder andar por la vida. Por ejemplo, decimos que hay alguien que no es chiquito, no puede, no sabe, no, entonces denle, 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 y entonces tenemos esas personas que andan por la vida, toda la vida, con el pico abierto, esperando que le solucionen los problemas. O bien tenemos son situaciones, son ejemplos extremos los que yo estoy dando, ¿no? Pero más o menos como para que esto se entienda. La otra postura es, no, no, si yo puedo, no, no, si yo lo voy a hacer, sí, sí, yo lo cumplo, sí, 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 y dejo la vida, ¿no? Tratando de cumplir y de satisfacer todo lo que el entorno me demanda. Y entonces ando por la vida todo así, sí, vengan a casa que no hay problema, sí, yo me ocupo, sí, yo lo hago, sí, todo lo puedo hacer, ¿no? Y así podríamos llegar a definir diferentes posturas, ¿no es cierto? Que es esa forma que uno tiene de eh, pararse frente a la vida. Entonces, la posibilidad, está esto de estar siempre esperando que ese lugar que a mí me han dado en ese grupo familiar, esa forma de ser, digamos, que en definitiva es, eh, es responder a lo que se ha programado para mí y mi vida. O sea, tengo que seguir lo que tantas veces hablamos, esto del mandato familiar, ¿no? O sea, seguir con la empresa o en esta casa todos son de determinada profesión o ya estás mayorcita y te vas a quedar para vestir santo, la mujer tiene que casarse y tener hijos, o no sé, una forma de ser que nos viene dada desde desde este entorno familiar, ¿no es cierto? Entonces uno responde sin cuestionarse nada, y muchas veces eh, emerge muchísima angustia, ¿no? Porque uno en algún lugar sabe que ese no es uno, que a mí me gustaría hacer otra cosa, a mí me gustaría poder haber hecho todo lo contrario de lo que hice en mi vida, ¿no es cierto? Pero hace falta mucho coraje, mucha fuerza para ser fiel al propio deseo, que no es este de lo que me marcaron y lo que me dijeron y lo que tiene que ser. Entonces, ya me acordé, el doctor Brownstein establece eh, tres formas de pararse frente a la realidad. La metanoia, que es de aquellos que patean el tablero, por así decir, que no siguen, no sostienen ese mandato familiar, esa forma de tener que ser, de relacionarse con el entorno, y que buscan su propio camino, bueno, caminante no hay camino, ¿no?
se hace camino al andar, esos que luchan por lo que realmente quieren, por lo que buscan, y que es apenas una minoría, ¿no? de un grupo humano. En el otro extremo, eh, aquellos que tienen que ver con esto con la paranoia, estos que están totalmente encerrados, inseguros, con mucho miedo por el entorno, por este gran otro, este entorno que se me viene encima y que me puede destruir, ¿no? También son una pequeña minoría y que realmente la relación con el entorno es una relación subjetiva eh, del orden de lo patológico, digamos. Y una gran mayoría, que es el grupo que denomina el doctor Brownstein de la ortonoia. Orto es el prefijo en griego, por ejemplo, lo tenemos en ortografía, en ortodoxo y algunas otras palabras que no se me ocurren, que tiene que ver que hay que seguir la regla, hay que hacer como se tiene que ser. Entonces, o sea que uno es un objeto manipulado, ¿no? por un otro que es poderoso. Y entonces nos dice el doctor Brownstein que es la gran mayoría, una gran mayoría silenciosa que sigue tal cual, es un objeto que sigue las reglas, que no se cuestiona nada. Entonces, es terrible, o sea, sé que es terrible esto que estos tres lugares, digamos, estas tres formas que uno puede tener, sobre todo la de, bueno, la paranoia y la ortonoia. Y eso es lo que hace un rato estábamos hablando, de estos relatos que nos inventan, nos crean, y que los poderosos, aquellos que están en el poder, en un poder perverso, ¿no? Porque una cosa es el poder de aquel que acepta que todo no se puede. Pensemos, no sé, en eh, los grandes próceres de la patria que lucharon por la independencia y que después se corrieron, un San Martín, un Bolívar, podemos pensar, no sé, en el Che, ¿no? En aquellos que después se someten a la ley y dicen, bueno, ahora el poder nosotros lo dejamos y vamos a, no sé, armar una constitución o ver entre todos a ver hacia dónde queremos ir. Pero por otro lado tenemos los perversos, el caso de un Hitler, el caso de un Stalin, y bueno, tantos otros que podemos encontrar por ahí, que una vez que llegan al poder siguen sometiendo a toda la población, a todo el grupo humano, y no largan el poder. Ellos son la ley, no es que hay una ley por encima a la que todos nos tenemos que someter. Y ellos, yo soy la ley, yo decido la vida y la muerte de todos los seres humanos. Entonces, pensaba en este relato, ¿no? de Muebles del Canario. Automáticamente me lleva a 1984 y Gran Hermano, ¿no? Todo ese Gran Hermano, todo ese control que había sobre la población. Y es esto, ¿no? Esas inyecciones, o sea, que te meten en la carne, eh, cómo tiene que ser y lo que uno tiene que escuchar, ¿no? Me acuerdo que en 1984 los que trabajaban, que estaban en las empresas, estaban todo el tiempo produciendo, y siempre había relato de noticias de lo que estaba sucediendo en ese país, digamos, en ese lugar, y los convencían y convencían a la gente de realidades que tal vez se desdecían y borraban la historia, ¿no? O sea, es algo del orden de borrar la historia, de que uno no pueda ser capaz de razonar, de pensar, de
pasarse al grupo de la metanoia, de esos que dicen, no, esto no es posible, pateo el tablero y yo voy a ser artífice de mi propio destino, aunque me esté equivocando, pero yo asumo las responsabilidades por las decisiones que voy tomando y no quedarme en eso que me meten en la carne un relato, ¿no? Y como esta mujer gorda que estaba en el tranvía y que decía, a mí, por favor, o sea, inyécteme el, eh, el- la radio, ¿no? La emisión de radio de Muebles el Canario. O sea, es la única forma que entiendo para poder llevar la vida, estar sometida a ese relato, ¿no? Y qué es lo que me va dando sentido a la vida, o sea, ir cumpliendo todo lo que me van llevando, me van diciendo. Eh, este, el personaje, ¿no? El relator, es este que no quiere ser un objeto manipulable, ¿no? Y busca por todos los medios para salirse de esas, eh, de esa, de esa cosa, de esa voz, de esas voces que son del orden de lo alucinatorio, digamos. Me remite a las alucinaciones de Schreber o las que se describen, ¿no? Los desestructuraciones psíquicas, ¿no es cierto? Eh, y entonces pensaba cómo este poder perverso, ¿no? Cómo nos cuenta relatos y es muy difícil, no sé si es por miedo, no sé si es por qué es, pero es esta eh, mayoría silenciosa que se deja convencer o compra esos relatos, ¿no? Me parece una genialidad este cuento, esto que estás contando, ¿no? Eh, cómo se logra dominar a la gente, que automáticamente me voy con Nietzsche y Foucault, ¿no? Nietzsche cuando eh, describe la función del confesor, ¿no? De la iglesia, ese que por miedo a Dios, digamos, ¿no? Uno tiene que confesar sus pecados y a la vez es una forma de ir dominando, ¿no? De ir dominando con el castigo divino que puede llegar si uno comete pecados. Eh, y Foucault también trabaja todo este tema del eh, cómo se puede llegar a dominar, ¿no? A cada uno, ¿no? Para poder manejar o sea, todo el tema de la biopolítica, poder manejar los cuerpos para un determinado interés que generalmente es este de explotar a la población, de explotar al ser humano. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Fordismo, ¿no? Con la fábrica Ford, que le daba a los empleados el, una casa, o sea, al alrededor de la fábrica se construye toda una ciudad y se le da a los empleados la, eh, una casa donde está la iglesia, está la escuela, está el club, ¿no? Por así decir, un poco como son los lugares estos de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, que viven allí los militares, porque el control es de los mismos, de los pares, o sea, se controla eh, cómo es que no fueron a la misa de 11 de la mañana la familia. ¿Qué es lo que está pasando que no van a hacer tales deportes? O sea, los mismos vecinos van controlando y que a la vez eh, son los que controlan que cumpla, que sea un buen empleado, ¿no? En la fábrica, digamos que, bueno, está esta cuestión de la cinta sin fin
se pierde la posibilidad, como nos cuenta Marx, de realizar todo el objeto, construir todo el objeto, sino que uno simplemente pone un tornillo, se pierde la idea de la producción del objeto como un objeto que es extensión, una obra, ¿no? Que algo ha producido, uno simplemente es un engranaje más de esa máquina le toca hacer una determinada partecita de la mercancía, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aparece toda la cuestión de la plusvalía, el, la, 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 explotación y demás. Entonces, creo que en este cuento tan corto se está describiendo todo esto. Podríamos buscar más, ¿no? Ahondar más. Entonces, creo que en estos tiempos, con lo que está sucediendo en el mundo, eh, todo el tema de los medios de comunicación es muy importante. Realmente todo lo que es realmente un poder muy fuerte, aquellos que son los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Y cuando no era la radio, era la televisión, eh, bueno, también nos pueden manipular por internet, como las redes sociales, y eso lo han mostrado cuando sube Trump al gobierno, y que ellos, la empresa que manipulaba Facebook, las redes sociales también hicieron trabajos para que se ganen las elecciones de Macri acá en Argentina, ¿no? Entonces, es muy actual realmente, y me parece eh, maravilloso el cuento este, cómo relata, cómo se construyen los relatos, y bueno, metafóricamente muy, muy bueno, realmente me parece una genialidad. Muebles el Canario. Muebles el Canario, de don Felisberto Hernández. Que habíamos leído Nadie encendía las lámparas, ¿te acuerdas? Ah, no, sí, sí, sí. Yo nunca me acuerdo los nombres de los cuentos, pero me acuerdo las escenas.